¿Sabías que durante décadas España fue conocida como la selección de las decepciones? Sí, esa camiseta roja que hoy asociamos con gloria, durante mucho tiempo fue sinónimo de frustración. Imagina un estadio lleno, banderas ondeando, voces roncas cantando hasta quedarse sin aire, y de pronto la misma escena repetida una y otra vez. Derrota, lágrimas, titulares crueles. Durante años, España fue la eterna promesa que nunca cumplía. En los años 70, 80 y 90, los mundiales y las Eurocopas se convirtieron en un ritual de esperanza, seguido por un derrumbe. Siempre había talento, figuras brillantes, generaciones que ilusionaban, pero al llegar la hora decisiva, el destino parecía ensañarse. Penaltis fallados, goles anulados, eliminaciones amargas. La historia se repetía como una pesadilla cíclica. Los periódicos extranjeros acuñaron expresiones como la furia sin rumbo, y los propios aficionados aprendieron a vivir con la resignación, apoyar, creer y al final caer. Era como una maldición invisible que pesaba sobre cada jugador que vestía la camiseta. Recuerda el Mundial de Estados Unidos en 1994. España cae frente a Italia en cuartos con un codazo brutal que nunca se sancionó. O la Eurocopa de 2000, un penalti fallado por Raúl que dejó a todo el país con la boca abierta. Eran golpes emocionales que desgastaban tanto como las derrotas en el marcador. Y quizá lo más duro no era perder, sino sentir que España nunca podía ganar, que siempre faltaba algo: confianza, unión, destino. Los aficionados ya no solo sufrían por los resultados, sufrían por el estigma. España no está hecha para los grandes escenarios. Esa frase pesaba más que cualquier rival, pero la maldición tenía un lado oculto. Estaba construyendo una rabia contenida, un hambre insaciable en varias generaciones de futbolistas. Cada derrota, cada decepción, cada lágrima en los estadios sembraba en silencio el terreno de algo más grande. Porque, aunque no lo sabían entonces, aquella colección de fracasos sería la antesala del mayor triunfo de la historia del fútbol español. Y fue en el inicio del siglo XXI cuando un grupo de jugadores distintos comenzó a cambiar la narrativa. Después de tantos años de tropiezos, la selección española necesitaba algo más que talento. Necesitaba reinventarse. Y todo comenzó en 2008, en un torneo que pocos esperaban que marcara un antes y un después, la Eurocopa de Austria y Suiza. Luis Aragonés, un entrenador veterano, con carácter de hierro y frases cortas pero certeras, tomó el mando en el momento más difícil. Muchos dudaban de él. Decían que estaba anticuado, que no tenía visión para un fútbol moderno. Pero Luis tenía clara una idea. Había que abandonar la dependencia de estrellas aisladas y construir un equipo que jugara como un bloque. Y así nació el famoso tiki-taka. Jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Silva y Cesc Fàbregas encajaron en un engranaje que se basaba en el pase corto, el movimiento constante y la paciencia infinita. España dejó de ser un conjunto de individualidades y se convirtió en una máquina de controlar los partidos. La Eurocopa de 2008 fue un aviso. Tras derrotar a Italia en los penaltis, rompiendo una maldición histórica contra los azzurri, y vencer a Alemania en la final con un gol de Fernando Torres, España levantó su primer gran título en más de 40 años. Aquella victoria no fue solo un trofeo, fue el fin de un complejo. El país entero entendió que sí era posible. Pero el camino hacia Sudáfrica no sería fácil. Tras el retiro de Aragonés,
Vicente del Bosque asumió el cargo. Un técnico sereno, pausado, casi paternal. Don Vicente, como muchos lo llaman, supo mantener la esencia del tiki-taka, pero añadió calma, experiencia y una defensa sólida. En las eliminatorias previas al Mundial, España arrasó. Ganó todos y cada uno de sus partidos, algo casi inédito. La racha de victorias consecutivas se extendió hasta 22 partidos, un récord mundial en aquel momento. El equipo era una sinfonía. Casillas en la portería transmitía seguridad. Puyol y Piqué eran un muro. Sergio Ramos aportaba fuerza. Xavi Alonso equilibrio. Mientras Villa y Torres llevaban el gol en la sangre. Cada victoria aumentaba la expectativa. La prensa internacional hablaba de España como la favorita absoluta. Pero en el corazón de los aficionados todavía estaba el miedo a que la vieja historia regresara. Esa duda, esa sombra de los fracasos pasados, acompañaba a la selección incluso en su mejor momento. Y así, con la mochila de la historia a la espalda y un juego que deslumbraba al mundo, la Roja llegó a Sudáfrica en 2010. El primer mundial en suelo africano, con estadios llenos de bubucelas que no dejaban de sonar, un torneo que ya se intuía histórico. Lo que nadie sabía todavía es que ese campeonato iba a convertirse en el escenario de la mayor gesta jamás vivida por el fútbol español. El camino había sido duro. España había comenzado el Mundial de Sudáfrica con un tropiezo inesperado, una derrota ante Suiza en su debut. Otra vez los fantasmas del pasado parecían regresar. Pero aquel golpe sirvió para unir al grupo. Desde ese momento, la Roja encadenó victorias sufridas, con la solidez de un equipo que aprendió a sobrevivir en partidos de máxima tensión. En octavos, Portugal cayó gracias a un gol de David Villa. En cuartos, la historia cambió con el cabezazo inmortal de Carles Puyol contra Alemania, un salto imposible que llevó a España a su primera final mundialista. Y así, el 11 de Vicente del Bosque se plantó en Johannesburgo el 11 de julio de 2010, en el Soccer City Stadium, frente a un rival temible, Holanda. La final no fue un partido de fútbol normal, fue una batalla. Los holandeses, liderados por Arjen Robben, Wesley Sneijder y Dirk Kuyt, decidieron cortar el juego español con dureza. La entrada de Nigel de Jong a Xavi Alonso, una patada karateca en el pecho, quedó como una de las imágenes más violentas de aquella final. El árbitro inglés Howard Webb tuvo que mostrar 14 tarjetas amarillas y una roja, convirtiéndose en la final más amonestada en la historia de los mundiales. España intentaba imponer su estilo, el toque corto, el control del balón, la paciencia infinita. Pero cada pase encontraba una zancadilla, cada intento era frenado con faltas constantes. Fue un partido agónico, tenso, en el que cada jugada podía ser el final del sueño. En el minuto 62, Robben se quedó solo frente a Casillas. Medio estadio se levantó viendo el gol cantado. Pero entonces apareció el pie milagroso de Iker. Un gesto de reflejo, una estirada con la pierna derecha que desvió la pelota lo justo. Ese momento fue tan decisivo como el gol que vendría después. Porque si Robben hubiera marcado, quizá la historia sería otra. El partido avanzó, 90 minutos, y nada. Se llegó a la prórroga. El tiempo se estiraba y la tensión se podía cortar con un cuchillo. España dominaba el balón, pero el gol no llegaba. Los aficionados en todo el país miraban la televisión con el corazón en la garganta, sintiendo que otra vez el destino quería robarles la gloria. Y fue en esa atmósfera insoportable
cuando el mundo entero esperaba los penaltis, que la historia decidió detenerse un instante para dejar paso a la eternidad. España llegó a esa final con una presión enorme. Nunca antes había disputado un partido de ese calibre en un mundial, y sin embargo, estaba allí, frente a Holanda, que ya arrastraba su propia herida. Había perdido 2 finales en los 70, con la naranja mecánica de Johan Cruyff, considerada por muchos el mejor equipo que nunca ganó la Copa del Mundo. Esa noche los 2 equipos cargaban con una historia de frustraciones. Para ambos era la oportunidad de romper con el pasado. Desde el primer minuto se notó que no iba a ser un encuentro limpio. Holanda salió con un plan: cortar la fluidez de España con dureza, incluso con violencia. En apenas 25 minutos, el árbitro ya había sacado varias amarillas. La patada de Nigel de Jong a Xabi Alonso, digna de un combate de artes marciales, fue tan brutal que hasta hoy se recuerda como una de las acciones más polémicas de una final. Webb, el árbitro, mostró tarjeta amarilla cuando medio mundo pensó que debía ser roja directa. Ese fue el tono del partido: lucha, nervios, tensión al límite. España, fiel a su estilo, no renunció al balón. Xavi Hernández y Andrés Iniesta intentaban tejer pases en el centro del campo, buscando abrir huecos imposibles. Sergio Ramos, desde el lateral derecho, tuvo una ocasión clara con un cabezazo que pudo cambiar el destino mucho antes. Pero el portero holandés, Maarten Stekelenburg, respondió con una parada de reflejos felinos. El partido se convirtió en un choque de estilos. Holanda buscaba la contra con la velocidad de Robben, mientras Sneijder intentaba sorprender con disparos lejanos. Y cada pérdida de balón española se transformaba en un escalofrío en los aficionados. El momento más crítico llegó en el minuto 62. Robben, el delantero más temido, se escapó en velocidad y quedó cara a cara contra Iker Casillas. Medio mundo ya cantaba el gol. Pero entonces sucedió algo que aún hoy se cuenta como una escena de película. Casillas se lanzó al suelo, abrió la pierna derecha en el último instante y desvió el disparo con la punta del pie. Fue un milagro. El capitán levantó el puño, consciente de que acababa de salvar a su país. La tensión no cesaba. Cada balón dividido parecía el último. Cada falta levantaba discusiones. Carles Puyol y Gerard Piqué, gladiadores en la defensa, se multiplicaban para evitar que Robben y Cruyff destrozaran los planes. Mientras tanto, Del Bosque, desde la banda, mantenía su calma habitual, pero por dentro sabía que el partido pendía de un hilo. Los 90 minutos reglamentarios acabaron con el marcador en blanco. Y entonces comenzó la prórroga, ese territorio donde la historia se decide en detalles. España lo intentaba, pero el cansancio empezaba a notarse. Los músculos pesaban, las piernas se acalambraban. Fábregas tuvo una ocasión clarísima tras un pase de Iniesta, pero el portero holandés volvió a negarle el gol. Cada minuto que pasaba acercaba el partido a los penaltis, y todos sabían que en esa lotería la maldición del pasado podía volver a aparecer. En las gradas, el ambiente era eléctrico. Las bubucelas seguían sonando sin descanso, creando un ruido ensordecedor que parecía aumentar aún más la tensión. Millones de españoles, desde bares, plazas y casas, estaban paralizados frente a la pantalla. Nadie respiraba, nadie se movía. Y justo ahí, cuando parecía que el destino se iba a decidir desde los 11 metros,
apareció la jugada que iba a cambiarlo todo para siempre. Minuto 116. La prórroga estaba a punto de morir y los penaltis se acercaban como una amenaza. El recuerdo de viejas derrotas en tandas de penales todavía pesaba en la memoria de todos. España dominaba, sí, pero el gol no llegaba. Y entonces ocurrió. Andrés Iniesta, el jugador silencioso, el tímido de Fuentealbilla que rara vez levantaba la voz, estaba a punto de escribir la página más gloriosa del fútbol español. La jugada comenzó por la derecha. Fernando Torres, que entró desde el banquillo con el corazón roto por las lesiones, luchó una pelota imposible y la cedió. Cesc Fábregas, con la visión fría en medio del caos, filtró un pase hacia la banda. Allí Jesús Navas corrió hasta casi quedarse sin aire. Su carrera fue un acto de fe, esquivando rivales hasta encontrar a Andrés. El balón rebotó, la jugada se ensució, parecía que la oportunidad se desvanecía. Pero la pelota, como guiada por el destino, cayó en los pies de Iniesta dentro del área. Y en ese instante el tiempo se detuvo. El estadio entero quedó congelado. La respiración de millones de personas en España se suspendió. Iniesta controló con el pecho. Dejó botar el balón una sola vez y con la serenidad de un monje en medio del caos, armó la pierna derecha. ¡Zas! Un disparo seco, potente, imposible para Stekelenburg. La pelota besó la red. El gol, el grito, la explosión. España entera estalló al unísono. Desde Johannesburgo hasta cada rincón del país, desde las plazas llenas de camisetas rojas hasta las casas donde familias enteras lloraban abrazadas. Andrés Iniesta corrió hacia la esquina, se quitó la camiseta y mostró un mensaje escrito en la camiseta interior. Dani Jarque, siempre con nosotros. Era un homenaje al capitán del Español, amigo suyo, fallecido repentinamente el año anterior. Ese gesto convirtió el gol en algo aún más grande que el fútbol. No era solo España ganando un mundial, era la memoria, la amistad, la vida y la muerte entrelazadas en un instante eterno. Los comentaristas perdieron la voz. Manolo Lama gritaba sin parar: «Iniesta de mi vida». José Antonio Camacho, llorando en la cabina, no podía contenerse. En las calles, desconocidos se abrazaban como hermanos. Nadie era extraño esa noche. Todos eran parte de la misma historia. Pero aún quedaban minutos, y cada segundo era un suplicio. Holanda, herida pero viva, lanzó sus últimos ataques. Robben reclamó una falta. Van Persie buscó centros desesperados, pero España resistía como un muro. Casillas, con las manos firmes, atrapaba balones que parecían cuchillos. Puyol, exhausto, despejaba con el alma. Hasta que, por fin, sonó el pitido final. El silbato de Howard Webb se convirtió en una sinfonía liberadora. España, por primera vez en su historia, era campeona del mundo. Las imágenes posteriores fueron un mar de emociones. Casillas levantando la copa junto a Del Bosque, lágrimas recorriendo el rostro de futbolistas que habían cargado con años de frustraciones. Iker besando a Sara Carbonero en directo, un momento televisivo que dio la vuelta al mundo. En Sudáfrica, la fiesta era total. En España, las calles se convirtieron en un océano rojo. Miles de personas se lanzaron a las fuentes, a las plazas, a los estadios improvisados en pantallas gigantes. Nadie olvidará esa noche. Porque ese gol no fue solo un título. Fue un acto de justicia poética. Fue el día en que un país entero rompió una maldición centenaria y de la mano de un chico humilde de Fuentealbilla
se convirtió en eterno. El gol de Andrés Iniesta no se quedó en el marcador de un partido. Ese disparo en Johannesburgo fue mucho más que el 1-0 que dio un título. Fue un instante que cambió la identidad del fútbol español para siempre. Antes de 2010, España era vista como un equipo talentoso, pero frágil en los grandes momentos. Después de ese mundial, se convirtió en un modelo a seguir, en sinónimo de excelencia. La Roja no solo ganó la Copa del Mundo, conquistó el respeto del planeta entero. Aquel triunfo fue la piedra angular de una era dorada. España, con la misma base de jugadores, ganó también la Eurocopa de 2012, humillando a Italia en la final con un 4-0 que aún hoy se recuerda como una obra maestra del fútbol moderno. 3 títulos consecutivos: Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Ningún otro país europeo había logrado algo así. Pero el legado de Iniesta fue aún más profundo. El gol convirtió al manchego en un símbolo de humildad y grandeza. Andrés nunca buscó los focos, nunca se colocó en el centro de la polémica. Siempre callado, siempre elegante, representaba lo contrario al ego de las grandes estrellas. Y sin embargo, fue él quien escribió la página más brillante. En Fuentealbilla, su pueblo natal, se levantaron estatuas, murales, y el nombre de Iniesta quedó grabado en la memoria colectiva de todo un país. Ese legado también cambió la forma en que el mundo veía a España. El tiki-taka, criticado por algunos como aburrido, se convirtió en un estilo que influyó en generaciones de entrenadores y jugadores. Guardiola en el Barcelona, Lopetegui, Luis Enrique y tantos otros heredaron esa filosofía de control, paciencia y precisión. Curiosamente, el propio Iniesta nunca fue Balón de Oro, un hecho que muchos consideran una injusticia histórica. En 2010, el galardón se lo llevó Lionel Messi. Sin embargo, en las encuestas populares, el nombre de Andrés aparecía una y otra vez como el verdadero elegido por el corazón de la gente, porque hay gestas que ningún premio puede medir. El gol también tuvo un efecto social. En un país marcado por divisiones internas, por diferencias políticas y territoriales, durante unos días España se sintió unida. Millones de personas, desde Barcelona hasta Sevilla, desde Bilbao hasta Valencia, compartieron lágrimas, abrazos y canciones. Fue un recuerdo colectivo, un yo estaba allí, que todavía une generaciones. Hoy, más de una década después, cuando se recuerda ese momento, la sensación es la misma: escalofríos. Porque aquel disparo no fue solo un balón que entró en una portería. Fue la confirmación de que los sueños imposibles pueden cumplirse. Andrés Iniesta, con su gol, cambió la historia del fútbol español, pero también nos recordó algo más profundo, que en un solo segundo, en un gesto, en una decisión, se puede transformar el destino de todo un país. Y por eso, cada vez que se vuelva a hablar del Mundial de Sudáfrica, habrá una frase que se repetirá como un eco eterno. No fue solo un gol, fue el gol que cambió la historia.